Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy quiero presentarles un estudio que encontré muy interesante que nos demuestra los efectos de rezar el rosario para bajar la ansiedad. El título del estudio es un estudio preliminar sobre los efectos agudos de ritual religioso en la ansiedad. Esto fue conducido por el doctor Andrew Newberg y Matthew Anastasi. El objetivo de este estudio era estudiar los efectos de rezar el rosario en la ansiedad. Y ahora más precisamente cómo fue que hicieron este estudio. Reclutaron a 30 estudiantes de una universidad católica en Estados Unidos y lo dividieron en dos grupos. Un grupo de 12 participantes que eran los que iban a rezar el rosario y otro grupo de 18 participantes que iban a ver un video sobre valores de la religión católica. Y ellos en ambos grupos tenían que llenar un cuestionario antes y después sobre la ansiedad. Yo les voy a mostrar luego qué preguntas se les hacían. Y ellos tenían que hacer esta actividad nada más una vez a la semana y eso es todo. Bueno, aquí estamos viendo el cuestionario y contiene 40 preguntas y las primeras preguntas, como ustedes pueden ver, las personas tienen que contestar si se sienten en un estado de calma, si se sienten seguras, si se sienten tensas, si se sienten tranquilas o molestas o si se sienten preocupadas y tienen que marcar de 1 a 4, 1 que no siente nada de esto y 4 que sienten mucho. Y aquí estamos viendo el resto de las preguntas que me siento satisfecha, me siento con miedo, me siento cómoda, muy confiada, nerviosa, indecisa, relajada, contenta, preocupada, confusa. Me siento bien prácticamente. Estas son las primeras 20 preguntas y las siguientes sería si la persona se siente tranquila, si se siente nerviosa o si se siente satisfecha de ella misma. Estas son, digamos, preguntas más para ver cómo se siente la persona en su vida. ¿Sí? Las primeras 20 preguntas eran ver cómo la persona se sentía como en ese momento, ¿sí? Viendo, digamos, estas últimas preguntas son como para ver más la personalidad de cada individuo, si se siente calmada, si se preocupa mucho, si se siente feliz, si se siente segura, si se siente confiada de ella misma, en fin. Y bueno, estos serían los resultados de este estudio. Es un estudio bastante pequeño. Em, en la parte de la izquierda estamos viendo que las dos factores, digamos, que evaluaron era state anxiety, que sería un estado emocional temporal de preocupación y aprensión. Por ejemplo, si usted va a tener un examen, pues se siente ansioso, se siente preocupado por el examen, pero sale del examen y ya todo vuelve a la normalidad, no hay problema. De este tipo de ansiedad era que se estaba evaluando en las primeras 20 preguntas del cuestionario. Y luego tenemos trait anxiety, que es más la característica de la persona que se preocupa todo el tiempo, que así es su personalidad, es una personalidad de alguien que se preocupa, ¿sí? Que es como una ansiedad crónica, por decirlo así. Entonces estamos viendo que los resultados nos demuestran, si vemos en la primera y en la segunda columna, los resultados antes de rezar el rosario nos dice que la ansiedad promedio está evaluada con un 36.1 y una variación de casi 12, ¿sí? Pero después de rezar el rosario estamos viendo que esta ansiedad baja
y es 26.5 con una variabilidad de 7. Ellos encontraron que había significancia estadística en estos resultados. Luego abajo vemos en la ansiedad, digamos, un poco crónica, vemos que el valor de la ansiedad antes de rezar el rosario en promedio era alrededor de 41.3 con una variabilidad de 11.3 y vemos que después de rezar el rosario baja a 37. Pero estos resultados son prácticamente similares y no tenía una significancia estadística. Posiblemente si ellos hubieran hecho el estudio un poco más con más personas y tal vez hubiera sido de manera repetitiva, si tal vez las personas hubieran rezado el rosario todos los días o si hubiera evaluado a los estudiantes durante un largo periodo de tiempo, tal vez hubieran podido encontrar significancia estadística en este parámetro, ¿sí? Ahora veamos lo que encontraron respecto al grupo de estudiantes que estuvieron viendo el video sobre los valores católicos, ¿sí? Antes de ver el video, la ansiedad promedio era más o menos 37, ¿sí? Muy parecido a lo que se vio en el grupo de Rosario antes de rezar el Rosario. Y luego, después de ver el video, la ansiedad era de 34.1, realmente casi no bajó. Esta diferencia es prácticamente mínima y no tenía significancia estadística. O sea, prácticamente se ve que el ver el video sobre valores católicos no hace ninguna diferencia en la ansiedad de estas personas. Ahora, en cuanto a la ansiedad, digamos, crónica, se ve que la ansiedad promedio en los participantes antes de ver el video era de 40.8, muy similar a la ansiedad reportada en el grupo de personas que rezó el rosario antes de rezar el rosario, ¿sí? Y luego vemos que después de ver el video, realmente no se ve mucha diferencia de la ansiedad en estos participantes, era de 38.8. Prácticamente no disminuye, casi no disminuyó y esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, aquí encontramos, para resumir, que lo que nos está indicando este estudio es que efectivamente el rezar el rosario por lo menos una vez, ¿sí? Tiene efectos para disminuir la ansiedad puntual, ¿sí? O sea, la ansiedad aguda, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy interesante. Quiero hablarles sobre quién es el autor principal, el investigador principal de este estudio. Es el doctor Newberg. Él es un neurocientífico que ha estudiado la relación de las funciones cerebrales y varios estados mentales. Él ha estudiado qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que, por ejemplo, meditan, los que rezan, los que están en ciertos rituales religiosos. Él no solamente se ha enfocado en la religión católica, sino en otras religiones. Em, Él también trabaja en la universidad y en el Hospital Thomas Jefferson en Filadelfia, Estados Unidos. Verdaderamente me parece muy interesante este estudio. Aquí hay algo que científicamente hablando me interesaría a mí investigar. Me encantaría hacer un estudio un poquito más grande con una población de por lo menos unos 150 participantes en cada grupo. Yo lo haría de manera un poquito diferente. Yo evaluaría el rezo de rosario todos los días durante un periodo de por lo menos 6 meses. Esto ya me permitiría ver cuáles son los efectos de rezar el rosario a corto y a mediano plazo, ¿sí? Sería, digamos, ver la ansiedad puntual y la ansiedad más crónica, digámoslo así. Pero también me interesaría a mí
evaluar los efectos del rezo del rosario en parámetros biológicos, como por ejemplo la presión arterial, el azúcar, funciones hepáticas, eh, en fin. Pero lo que no tengo es dinero. Entonces, porque realmente se necesita una gran cantidad de dinero precisamente para poder realizar todos estos exámenes de sangre, ¿sí? Y evaluar a largo plazo qué es lo que los efectos del rosario. Entonces, les voy a hablar un poquito más acerca del proyecto, pero antes quería mencionarles las 15 promesas que la Santísima Virgen le compartió al beato Álano de la Rupe para aquellos que rezan el rosario. Entonces se las voy a leer acá. Dice, aquellos que rezan con enorme fe, esto es muy importante, el rosario recibirán gracias especiales. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que rezan el rosario. El rosario es una arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará a su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Esto es muy importante. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Quien reza el rosario devotamente, esto es importante, vemos que ella está pidiendo que hay que tener fe y que hay que hacerlo devotamente. Y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Los niños devotos del rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Obtendrán lo que me pidan mediante el rosario. Aquellos que propaguen el rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. La devoción a mi rosario, es una gran señal de profecía. Bueno, yo personalmente he rezado el rosario desde hace ya muchos años y verdaderamente la Santísima Virgen me ha concedido muchísimos milagros. Quiero solamente compartir uno. Cuando yo me mudé a Francia hace 5 años, prácticamente no llevaba ropa, no llevaba botas de nieve, nada, no llevaba nada. O sea, solo llevaba lo básico. Y mi jefa me invitó a acompañarla a una conferencia científica en Bordeaux. Y como ustedes pueden saber, Bordeaux está muy cerca de Lourdes y yo siempre había querido ir a Lourdes, a pesar pues de que ya había llegado a Francia, pero apenas tenía unos cuantos meses de estar ahí, no había planificado ir a Lourdes. Y ella muy gentilmente, tengo que decir, me sugirió que me quedara unos días en el área, que no me regresara con ella. Y yo dije, "Oh,
por supuesto que sí, yo tomo este ofrecimiento y me tomé, creo que un fin de semana y me quedé el lunes, todavía creo regresé hasta el martes al laboratorio. El asunto es que ella, cuando ella me notificó, pues todo esto fue muy rápido. Yo no tenía tiempo de ir a comprarme unas botas de nieve porque ya estaba nevando en el área y no, yo no llevaba botas y estaba preocupada porque decía, ¿dónde voy a conseguir unas botas? Ya no me da tiempo mandarlas o comprar en línea. Y yo vivía en un área súper lejana, ya no me daba tiempo. Entonces, pues yo le recé a la Santísima Virgen y con mucha fe, pidiéndole que me ayudara. Además, económicamente tampoco estaba muy bien porque había estado desempleada durante varios meses y pues estaba empezando este trabajo. Bueno, entonces yo me fui a Lourdes, me fui a la conferencia científica, luego me fui a Lourdes. Yo decía, bueno, ya en Lourdes buscaré algún lugar donde pueda comprar unas botas y yo me estaba hospedando en un hotel convento. em, y pues en esta época yo prácticamente no hablaba casi nada de francés, estaba apenas empezando. El convento donde yo estaba, pues todas las monjas hablaban español, no había problema. Entonces yo llegué y ya era prácticamente hora de cena, pero todavía tenía yo un tiempito. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir por los sectores que están aledaños al hotel y ver qué encuentro. Fui, habían varias zapaterías, desafortunadamente no había ninguna que tuviera botas de nieve y ya prácticamente ya la nieve se venía. Y bueno, me fui al hotel. Yo recuerdo que le había dicho a la Santísima Virgen, yo sé que tú puedes hacerme un milagro. Yo sé, y todavía recuerdo que le dije, yo sé que tú hasta me podrías poner unas botas a la puerta de mi apartamento. Algún milagro me puedes hacer. Y bueno, entonces una de las monjas que estaba allí, pues conversando, pues yo le pregunté si no había por ahí pues algún lugar donde pudiera encontrar las botas y todo. Yo todavía en ese momento no había ido al santuario, estaba nada más llegando. Y ella me pregunta, ¿cuál es tu talla? Bueno, tal. Bueno, permíteme. Entonces regresó al rato y me llevaba un par de botas de nieve nuevas. Y entonces me dice, mira, pruébatelas. Y era como que si las hubieran comprado para mí. Y resulta que eran de ella, pero ella nunca las había usado. Y entonces entonces yo entendí que me las estaba prestando y hasta me llevaba unas calcetas, tan linda ella. Se llama Sora Azucena. Bueno, cabal, precisamente al día siguiente me fui al santuario y sí, estaba este tipo como de, no empezaba todavía la nieve nieve, sino la escarcha. Y me fueron muy útiles. Estaba entre que llovía y nevaba y verdaderamente los pies se me hubieran congelado. Y bueno, fue una experiencia maravillosa ir al santuario de Lourdes. eh, Qué gracias tan grandes las que la Santísima Virgen me regaló de haber ido allí, qué paz tan grande, qué lugar más maravilloso. Y entonces cuando ya era, pues me quedé varios días ahí, 2, 3 días, y le devolví las botas a la a Sor Azucena y ella me dijo, no, no me las devuelvas, quédatelas. Eran para ti. Y yo no lo podía creer. Me dicen, París te van a servir. Y precisamente esas botas me sirvieron increíblemente. Entonces, este es uno de los milagros que la Santísima Virgen me ha hecho. Uno. Y yo estaría horas de horas contándoles milagro tras milagro. Algo muy importante, según lo que he leído, es que a la Santísima Virgen no le gusta que uno rece el rosario como que uno está en una carrera, ¿sí? Em, lo mínimo que uno se tiene que tardar rezando el rosario es media hora, lo mínimo.
pero ella nos pide a través de varios videntes que uno reza el rosario meditándolo despacio, como si estuviéramos hablando con ella. ¿Qué es realmente el rosario? Es la meditación de la vida, muerte y resurrección de Jesús. No lo podemos rezar como que nos están apurando. Em, y bueno, estas son algunas reflexiones que tengo. Y entonces, volviendo a lo del proyecto de investigación, como ustedes saben, yo soy científica, también me especialicé en la medicina de Santa Hildegarda de Bingen, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que yo quiero hacer con todo el conocimiento científico, con toda la experiencia que he adquirido en mi vida? Pues yo quiero investigar los efectos del rosario diariamente durante 6 meses en los niveles de azúcar, presión arterial, funciones hepáticas y lipidemia, aparte de lo de la ansiedad, ¿sí? Y quiero pedirles a las personas que quieran apoyar esta investigación una donación. Pueden hacer una donación de $1 si quieren, sí, a la cuenta lorenaturo2024 gmail.com, en PayPal. Si quieren donar más, claro, por supuesto que sí. Habrán otros proyectos científicos que yo voy a comenzar muy pronto. Dentro de ellos también yo quiero evaluar los efectos de la adoración eucarística en parámetros similares en lo de la ansiedad. Y también me interesa evaluar todo esto de la medicina de Santa Hildegarda, ¿sí? Aunque hay estudios científicos que validan algunos de los enunciados de Santa Hildegarda, realmente en la literatura científica no hay, que yo sepa, estudios científicos que demuestran que tal remedio que hay, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, las galletas de la alegría, que todo el mundo las conoce, pues se sabe que mucha gente reporta sintiéndose con más alegría, con más ánimo. Es precisamente es lo que Santa Hildegarda dice, que las personas se van a sentir más felices. Em, Estas galletas se reporta que la gente em, que tiene en la gente un efecto para bajar la ansiedad también, les agudiza sus sentidos, su capacidad intelectual. Pero todo esto lo conocemos a través de la experiencia, ¿sí? Yo lo he visto en mis pacientes, en efecto, la gente se va a sentir bien, pero yo quiero demostrarlo científicamente, quiero demostrar científicamente con todo el soporte, digamos, de exámenes de sangre, otros tipos de exámenes con cuestionarios, los efectos de los remedios de Santa Hildegarda. Bueno, entonces estos son 3 tipos de proyectos que a mí me interesan en el futuro, pero para comenzar quiero enfocarme en lo del rosario y para eso es que les estoy pidiendo su ayuda. Bueno, que Dios me los bendiga y espero que les haya gustado esta información que les he dado el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.